La Beatlemanía creo que fue la explosión de una sociedad en ese momento inglesa, porque aparece allí, reprimida, una expresión que fue más allá de lo musical. La Beatlemanía fue una necesidad de los jóvenes de ese entonces, que eran jóvenes de la posguerra mundial. Encontraron por primera vez a alguien, en este caso los Beatles, que se veían representados, encontraron en quién mirarse. La Beatlemanía en la Argentina, si bien yo no la viví en sus inicios, yo creo que les diría que sigue existiendo. La Beatlemanía en la Argentina fue progresiva porque los discos llegaban mucho más tarde. La Beatlemanía en la Argentina nos fuimos enterando de a poco que existían estos cuatro muchachos, inclusive en los primeros discos, y cuando uno charla con gente de la misma generación, no sabían quién era Lennon, quién era McCartney, quién era George, porque no llegaba material gráfico, y la filmografía no era clara en cuanto a lo que traían. Entonces fue progresivo. Y yo te diría que estamos, alguno seguramente va a pensar distinto, pero estamos en el auge de la Beatlemanía en Argentina, más que nunca. Los Beatles siguen sacando el material en distintos formatos, ahora en formato digital, a través de iTunes, salen los vinilos nuevamente, hace poco salieron las ediciones mono y estéreo de los vinilos. Creo que la Beatlemanía, por ahí nosotros pecamos, los periodistas, de por ahí ir directamente a la década del 60. Y creo que los periodistas del futuro se van a dar cuenta que seguimos en la Beatlemanía, que los Beatles hoy siguen siendo referentes, que los Beatles hoy se genere que pueda haber un museo en la Argentina, que pueda haber un festival en Liverpool, o que cualquier referente de la música actual, podemos hablar de los Foo Fighters, podemos hablar de Taylor Swift, o de discjockeys como Avicii o Calvin Harris, y te van a hablar de los Beatles. Eso quiere decir que la Beatlemanía está. Los Beatles se consagraron rápidamente en cuanto a los vinilos o en cuanto a los discos que sacaron. Ellos sacan su primer disco en octubre de 1962, estoy hablando del simple Love Me Do. En febrero del 63 sale Please Please Me, y cuando se separan el 10 de abril del 70, ellos ya habían hecho todo. Es decir, en menos de 8 años habían hecho toda la discografía, todo lo que escuchamos de los Beatles fue en menos de 8 años. Pero está bueno contarle a la gente que los Beatles no solo fueron esos 8 años, que los Beatles se conocieron en 1957, estoy hablando de Lennon y McCartney, que se tuvieron que ir muchísimas veces a Hamburgo, a vivir en cocinas, a tocar 8 horas, y cuando digo 8 horas, no digo 8 horas como tocaban mucho, no, 8 horas literalmente, en lugares, Hamburgo era en ese momento el lugar de la lujuria de Europa, el lugar de las drogas, de la prostitución, chicos que en la primera gira Harrison tenía 17 años, entonces los Beatles hicieron un curso intensivo de adultez allí, y eso los unió mucho. Entonces llegan a un 62 para hacer el disco, luego de 5 o 6 años muy unidos. Entonces yo soy convencido que no fue una explosión fortuita, sino fue una explosión porque durante 5 años había 4 tipos, o 3 y después Ringo, que se conocieron mucho, que vivieron mucho y estaban preparados, sin saberlo, para todo lo que vino después. Fue seguramente en el colegio, con mis compañeros de colegio descubrimos a los Beatles, pero sí recuerdo de tener 10, 11 años e irme a comprar un vinilo de los Beatles y escucharlo una y otra vez. Pero los Beatles a mí me vinieron a través de mis amigos del colegio. No recuerdo yo la primera vez que escuché a los Beatles. Siempre me pregunto y me preguntan eso, ¿cuál fue tu primera canción? Y no recuerdo, sé que el álbum Let It Be estuvo siempre. Entonces yo creo que fue Let It Be, inclusive sin saberlo, estaba ese muchacho de barba, ese hombre de barba para mí grande, que era un tal Paul McCartney, que estaba en la tapa
de Let It Be y que en teoría había separado a los Beatles, eso era lo que se creía en ese entonces. Después se supo que en realidad el que decidió la separación de los Beatles fue Lennon, pero en ese entonces, como McCartney fue el que declaró que se iba de los Beatles, para mí era el hombre malo, porque me había sacado esa banda que yo quería. Así que creo que fue Let It Be donde más me... Y justo, ¿no? El último disco editado, si bien no fue el último disco que grabaron, el último disco editado. Un disco lindo y triste a la vez, ¿no? Triste porque se veía el final entre ellos y lindo porque es un disco de los Beatles. Lo que me cautiva de los Beatles es que no me canso. Yo hacía radio muchos años y un día estaba haciendo un programa de turismo, me acuerdo, y me junté con el director artístico en ese entonces de FM Palermo, que era la radio donde yo arranqué. Digo, mira, la verdad no tengo más ganas de hacer este programa, quiero hacer un programa de los Beatles. Charlas, empezamos a hacerlo. Y mi gran miedo fue, ¿qué me va a pasar? ¿Me voy a aburrir de los Beatles? ¿Me muero? Como, qué sé, alguien que le gusta mucho el dulce de leche, ¿viste? Si comes mucho dulce de leche, después te empalagás y no lo podés ver, no puedo comer más dulce de leche. ¿Me pasará eso? Entonces fue un desafío. Y un desafío que después de 18 años puedo decir que salió bárbaro. Cuando se me ocurre hacer el programa de los Beatles, primero fue un programa para fans, para gente que estuviera en el detalle de a ver cómo suena esta guitarra, esto, lo otro, la batería, buscar las ediciones piratas. Yo empecé en el 98, internet recién estaba asomando, es decir, no era que uno encontraba cualquier cosa, entonces uno tenía las cosas piratas en vinilo o en cassette, con audios más o menos. Entonces, así arrancó el programa durante 4 o 5 años, y después tuve la oportunidad de ir a Estudio Playa, que es en Pinamar, la radio que tenía Juan Alberto Badía. Todavía me cuesta hablarlo en pasado. Y él me dice, Juan, oxigenámelo al programa. Juan era un apasionado del programa, un oyente, escuchaba, me llamaba y charlábamos mucho. Y me dice, oxigenámelo porque es en el verano, Pinamar, ¿viste? No pasé todo el Beatles, todo el programa. Y ahí empecé a mechar con otras cosas. Y ahí escuché a la gente de Radio La Red, y de ahí pasamos a La Red con un programa ya de música anclado en los Beatles. Que eso es Eternamente Beatles hoy. Y eso también está bueno decirle. Eternamente Beatles no es un programa de los Beatles, es un programa que anclado en los Beatles disparamos a toda la música y mostramos que podemos hacer un árbol genealógico y que todos los caminos conducen a los Beatles o a la inversa. De ahí pasamos a La Red, a FM Millennium, volvimos a trabajar con Juan cuando armó su radio por internet en Jab Radio, cuando él se enfermó y no podía salir de la casa. Después, bueno, cuando falleció tuvimos un parate que fue difícil porque haber laburado con Badía, más allá que era mi amigo, una cosa era ser el amigo y otra cosa laburar con Badía. Mi amigo era Juan, Badía era el profesional referente indiscutible de los Beatles acá en Argentina. Y bueno, la gente de Radio El Mundo nos llamó, nos animamos y bueno, ahora nos agarra un presente hace 2 años en Radio Continental, maravilloso, con premio y todo. Satisfacciones como en el programa, muchísimas, muchísimas. Lo de Badía es una, haber ido a las Malvinas. Yo fui a las Malvinas con las B-Ladies, una banda de chicas que hacían Beatles en el año 2001, y nos fuimos a las Malvinas. 2001, estamos hablando del gobierno de la Rúa, que había cortado las relaciones diplomáticas con Inglaterra. Peor situación no podía haber en ese momento. Sin embargo, fuimos, estaba prohibido hacer ninguna cobertura periodística en ese entonces. Entonces yo me puse unos colchones en mi habitación del hotel, un hotel de madera, tipo hostería, ¿no? Sin gran infraestructura, y me hice el programa, llamé, tenía que pedir línea, dije tenía que hablar con mi madre, ya había arreglado todo en Buenos Aires, me atendieron de la radio, y hablando medio bajito, con los colchones para haciendo de acústico, hice mi programa desde las Islas Malvinas. Eso fue impagable. Y después haberlo hecho en Londres, cerquita de los estudios Abbey Road, haberlo hecho en Liverpool 2 veces el programa, también, la primera vez, bueno, hacer Eternamente Beatles desde el lugar donde nacieron los Beatles, impagable. Y eso me relacionó mucho con la hermana de Lennon, la hermana de Harrison, con Alan Williams, con Tony Sheridan, con todo el entorno. Pete Best, el primer baterista de los Beatles,
qué sé yo, muchísimos. Y eso me lo dio el programa, la posibilidad de hacer el programa me dio el acceso a estar con esta gente y a conocer la verdadera historia. The Beatles en mi vida significa la banda sonora de mi vida. Para cada etapa de mi vida tengo una canción o un disco de los Beatles. La canción para mi banda sonora, y la voy cambiando según mi estado de ánimo. Strawberry Fields es una canción que me gusta muchísimo. La balada de John y Yoko es una canción que me levanta, que me pone up. Sería injusto con una canción en particular, porque de acuerdo a mi estado de ánimo, y eso es lo bueno de los Beatles me pueden dar She Love You, me pueden dar Helter Skelter, que es un rock pesado, furioso, me pueden dar Yesterday, me pueden dar I Want You, que es algo más floydiano, por llamarlo de alguna manera, y eso es lo que no encontrás por ahí en otras bandas. Tengo un álbum favorito, sí. También siempre es injusto, pero sí tengo, y es Abbey Road, claramente. Creo, sin embargo, y como periodista te tengo que decir que Sgt. Pepper fue la bisagra de los Beatles. Y creo que fue un antes y un después de Sgt. Pepper. No solo para los Beatles, que de hecho lo fue, sino para la música en general. Ahí hubo como un... Epa, ¿qué están haciendo esta gente? ¿Qué pasó acá? Y lo valoro, y es un disco que es increíble. Ojalá alguien pueda hacer un 10% de lo que hicieron los Beatles en Sgt. Pepper. Pero a mí como disco me gusta más Abbey Road, como canción. Creo que ellos decidieron allí en el 69, fue el último disco que grabaron, y decidieron, bueno, vamos a hacer un disco como en las viejas épocas, vamos a pasarla un poco mejor de lo que veníamos peleándonos. Y se nota en el disco, se nota algo más compacto. El disco, un detalle que algunos lo deben saber, otros no, pero el disco se iba a llamar Everest. Y a mí me hubiera encantado que se hubiera llamado Everest, porque era como, si bien los Beatles no sabían que era el último disco, en la historia hubiera quedado, bueno, que el último disco fue en la cima del mundo, ¿no? Después dijeron, che, si lo sacamos una foto acá a la vuelta, porque la senda peatonal de la tapa del disco es a media cuadra de los estudios Abbey Road. Entonces salió esa famosa tapa que maravillosamente, si ustedes se dan cuenta y la miran, es una tapa que no está ni el nombre de los Beatles ni el nombre del álbum. Simplemente están ellos caminando. No hacía falta explicar más nada. ¿Cómo definir la música Beatles? Uy, creo que es la pregunta más difícil que me han hecho. No, te tengo que dar adjetivos. Les tengo que dar adjetivos. Es maravillosa, es entrañable, es sanguínea, tiene alma, tiene espíritu, tiene verdad, tiene alegría, tiene tristeza, tiene pop, tiene rock, tiene balada, tiene un rock pesado, tiene de todo la música de los Beatles. Me cuesta mucho definirlo. Yo creo que los Beatles en sí son una definición. Creo que los Beatles se convirtieron en un adjetivo calificativo, como de algo muy bueno. Y a la historia de la humanidad le dio un sacudón. Los Beatles le dieron un sacudón a la historia de la humanidad. Dijeron, muchachos, a todo el mundo, porque hasta en Rusia, si escuchamos, hay un video de McCartney que cuentan las historias, cómo vivían los jóvenes rusos para escuchar a la música de los Beatles, porque los metían presos literalmente si los encontraban con un disco de los Beatles. Te das cuenta de lo que significó. Es esto de que encontraron los jóvenes del mundo que no tenían... Voy a decir algo que va a sonar medio petulante, pero puedo decir, exagerando un poquitito, que los Beatles inventaron la juventud. Antes no había juventud. Eras niño, pantalón corto. De repente te daban pantalón largo, las llaves y al ejército. Los Beatles inventaron un lugar donde antes no existía. Decir, no, para, bueno, ya no tenés que ser padre o ir a trabajar o tener una profesión o ir al ejército. Sé joven,
porque sos joven, porque tenés 19, 20, 21 años, te podés dejar el pelo largo. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no podés, en ese entonces con las drogas que no se sabía bien cuáles eran las legales, las ilegales? ¿Quién no te deja? ¿Por qué no podés experimentar? Y entonces generaron, y se replicó en todo el mundo y con muchísimas bandas, tuvo una movida, los Stones atrás y un montón de cosas, pero creo que los Beatles fueron los pioneros en decir, muchachos, somos veinteañeros, vivamos como chicos de 20 años. Individualmente los Beatles, Lennon es rock and roll, Lennon es música. Lennon se subía a un escenario a los 15 años sin saber la letra, con una guitarra de 4 cuerdas, porque le faltaban 2 y él no sabía tocar, y se subía, y así lo conoció McCartney. Rock and roll, Lennon era rock and roll. Si bien ha escrito maravillosas canciones de amor, Lennon es rock and roll. McCartney es el multiinstrumentista, McCartney es el gran músico, y gracias a Dios, al haber vivido tantos años, no demostró lo prolífico, pero McCartney es un tipo que en los Beatles te agarraba la batería y tocaba la batería. Si bien agarró el bajo por necesidad, porque se había ido Stud, entonces, que era el bajista en la época de Hamburgo, alguien tenía que tocar el bajo y McCartney dijo, bueno, yo agarro el bajo, pero él era guitarrista, con lo cual también tocaba la guitarra. En muchas canciones del álbum blanco estaba McCartney en la batería, con todos los enojos que produjo eso en Ringo, tocaba el piano maravillosamente bien, el saxo, es decir, un tipo que tocaba todos los instrumentos, que toca todos los instrumentos. Después estamos en Harrison, un Harrison que es único. ¿Por qué? Porque tiene el talento, o tenía el talento de un Lennon y de un McCartney, pero que supo tener la humildad necesaria para dar medio paso atrás y dejarlos a ellos liderar la banda. Y yo me puedo basar en esta conclusión en el álbum All Things Must Pass, que es el primer disco que saca post-Beatle Harrison, un álbum triple. Eso quiere decir toda la cantidad de canciones que tenía Harrison en los Beatles y que no lo dejaban poner, y se transforma en el primer triple número 1 del mundo. Es decir, nunca un álbum triple había sido número 1, y eso lo logra Harrison. El primer número 1 no es ni de Lennon ni de McCartney, es de Harrison. Y Ringo le da ese plus extra, por ahí, viste, cuando estás discutiendo entre amigos y discutiendo fuerte, por ahí estamos 2 o 3, o están Lennon y McCartney, imaginémonos esto, están Lennon y McCartney insultándose, y ese Ringo es el que lo abraza a uno, lo abraza al otro, y le dicen, déjese de joder, vamos a disfrutar de la vida. Ringo era eso, Ringo es eso. Y un baterista, hablando instrumentalmente, a la perfección. Un tipo que tenía un tempo, y lo han hecho, que podía tocar de una manera, exactamente lo han cronometrado posteriormente con tecnología, y no le erraba centésimas. Cuando se separaron, mucha bronca. Cuando se separaron los Beatles sentí bronca. Era muy chico yo, pero sentí mucha bronca. Pero siempre estuve convencido que los Beatles iban a volver. Siempre había ese corazoncito. Después, bueno, cuando me enteré que Lennon había sido había separado los Beatles y no McCartney, como creíamos, bueno, me amigué con McCartney, y siempre estuvo, yo tengo muchos recortes bueno, los Beatles ahí tienen tal propuesta, se están por reunir, bla, bla. De hecho, Lennon y McCartney recompusieron su amistad. El choque fue, el aluvión fue cuando el día que me entero que lo asesinaron a Lennon. Eso fue mi golpe fuerte con respecto a la historia mía con los Beatles, porque eso que había dicho Lennon cuando se separan los Beatles, The Dream is Over, el sueño terminó, no lo compré yo y no lo compramos, el sueño no se había terminado, de hecho no se terminó hoy, estamos haciendo esto, así que ellos nos dejaron que sigamos soñando. Pero el sueño de tenerlos juntos, sí, con la muerte de Lennon se terminó. Pero era perder una parte de uno y decir, ¿cómo se murió Lennon? No puede, estos tipos nunca se iban a morir. Y eso fue un golpe fuerte, un golpe fuerte. Cuando recibimos el Martín Fierro fue una locura. Nosotros habíamos estado nominados en el 2008, cuando estábamos en Radio La Red. Y recuerdo que estaba con Juan, que él estaba nominado para un programa que hacía en Canal 7, que, si no recuerdo mal, se llamaba Estudio País.
y cuando, bueno, no lo ganamos, y él me insultaba y decía, bueno, epítetos, y decía, es el único premio que le falta a los Beatles, ¿cómo no lo ganamos? ¿Qué sé yo? Y bueno, fue un poco eso, más allá que lo tomo como un reconocimiento a los 18 años que venimos laburando, porque este Eternamente Beatles de hoy no puede existir si no hubiera estado esos 18 años. Este Eternamente Beatles de hoy no nace de la nada misma, nace porque hace 18 años que está germinando y creciendo. Y bueno, en mi guiño de mi cabeza es mirarlo a Juan y decirle, bueno, le dimos a los Beatles el único premio que le faltaba. Los Beatles ahora tienen su Martín Fierro, así que se los doy un poco a ellos también, aunque me lo quede un poco el mío, ¿no?